¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast de Sin Estar Jugando. Mi femenina y ronca voz les da otra vez la bienvenida. Aquí seguimos confinados, aquí seguimos encerrados, esperando que vuelvan a abrir los cines pronto, por favor. El día de hoy traigo un tema muy interesante. Fíjense que les voy a hablar de un suceso muy importante en la historia del cine. Les voy a hablar de una persona, de Brandon Lee. Tal vez muchos ya se saben su historia. Si no es así, pues alerta de spoiler, se muere. Pero igual escuchen la historia, chance les entretiene y se les olvida que por el momento no pueden salir a nada. Pero primero hablemos un poco de las noticias que han ocurrido por estos días. Una de las más impactantes, que la verdad me impresionó bastante, es que el señor, tan guapo como siempre, la verdad, Tom Cruise, está en pláticas con el mismísimo Elon Musk y la NASA para grabar la primera película en el espacio. Literalmente grabarla en el espacio. Sabemos que este señor siempre ha estado loco, hace sus propios stunts sin dobles de acción, se colgó de un avión y pues ahora quiere grabar una película en el espacio. Literalmente la primera película creada fuera del planeta Tierra. En tu cara muerta, señor Stanley Kubrick. Nadie como Tom Cruise. Todos se la van a pelar ahora. Yo me pregunto qué sigue para este señor. ¿Qué sigue para Tom Cruise? ¿Se viene la primera película grabada en un agujero negro? ¿La primera película grabada en otra dimensión? ¿La primera película grabada en Venezuela? Habrá que esperar a que termine la cuarentena, señor Tom Cruise, porque no podemos ni salir de nuestras casas. Y usted ya quiere salir del planeta. ¿Qué vergas le pasa? Pero bueno, amigos, en otra noticia interesante también, que la verdad a mí me gustó bastante, me emociona un poco, es que, bueno, hace unas semanas ya se había hecho oficial y se había confirmado el live action de la película de Hércules por parte de Disney. Sí, otro live action más de Disney. Y hace unos días se confirmó quiénes van a ser los directores y son nada más y nada menos que los hermanos Russo. Así es, los directores principales del universo cinematográfico de Marvel. Así es, los mismos que dirigieron todo lo que seguramente causó varios infartos de fanáticos diabéticos de Marvel, me incluyo. Y ahora resulta que ellos serán los encargados de dirigir Hércules. Luego de esto, pues surgieron varios rumores de quiénes podrían interpretar al gran hijo de Zeus. Muchos dicen que Chris Hemsworth, otros dicen que Chris Evans, otros más que Tom Holland. Y no, amigos, si quieren que alguien del MCU protagonice Hércules, ese debería ser Michael Peña. Piénsalo, Disney, piénsalo. Un Hércules latino, igual a controversia, igual a mucho dinero. Por otro lado, en los castings de Megara y de Hades se rumoraban Ariana Grande y Nicolas Cage respectivamente. Una noticia que la verdad a mí me emociona bastante. Otra noticia bastante virgen es que Daniel Radcliffe regresa al mundo de Harry Potter. No se vuelvan locos, no se desmayen, no se emocionen tanto, que será únicamente para leer unos fragmentos del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal en una nueva modalidad, que se llama Harry Potter at Home. Esta es una plataforma que lanzó J.K. Rowling para pues los fanáticos niños que nunca conocieron la historia de Harry Potter impresa, y pues ahora los actores en video y audio pues también, ¿verdad?, van a leer el libro de Harry Potter. Está muy chido esto, está muy chido principalmente para los fans de Harry Potter, que yo soy uno de ellos. Y para terminar esta sección de noticias, les cuento que estos reencuentros virtuales que han provocado la cuarentena no dejan de sorprender a nadie. Ya lo hicieron los de High School Musical, los de Friends, los del Príncipe del Rap, y en esta ocasión, quienes ya anunciaron, y de una manera bastante chida, es el elenco de Volver al Futuro. ¿A poco esto no les causa emoción? O sea, lo anunciaron en la pantallita del DeLorean, amigos. ¿Qué pedo? Le pusieron ahí literal 11, 20, 9. O sea, el 9 de mayo el 11 de mayo del 2020 va a estar chingón, ¿sí? Va a haber una reunión virtual entre los actores de Volver al Futuro. Solo me voy a decepcionar un poco si la cámara de Michael J. Fox no está temblando para darle un poquito de realismo épico. Pero bueno, amigos, esas son las noticias de hoy. Los dejo con la historia de esta semana. La muerte de Brandon Lee. Es una historia muy interesante. Brandon Lee, para quienes no sepan, pues fue el hijo de Bruce Lee y tuvo una de las muertes más misteriosas y intrigantes de la historia del cine. Los invito a escucharla y espero que les guste. El 1 de febrero de 1965 nacía el pequeño Brandon Bruce Lee, hijo de una maestra de escuela llamada Linda Emery y del legendario actor y artista marcial Bruce, no soy como en la película de Tarantino, Lee.
Cuando apenas tenía 3 meses de edad, su padre empezó a grabar la serie The Green Hornet en Los Ángeles y desde sus primeros pasos, al mismo estilo de señor mexicano con sobrepeso que nunca pudo ser futbolista y obliga a su hijo a practicarlo, Bruce Lee, que no entra del todo en el estereotipo anterior porque a diferencia de los señores gordos, Bruce sí era un chingón para las patadas, se encargó de enseñarle técnicas sencillas de artes marciales a su hijo. A los 4 años, Brandon ya sabía dar patadas laterales y a los 6 años ya era capaz de romper una tabla de madera con sus piernas. En 1969 nace la hermanita de Brandon, Shannon Emery Lee, y en 1971 al señor Bruce Lee le surgió un nuevo proyecto cinematográfico por lo que tuvieron que mudarse nuevamente a Hong Kong. De 1971 a 1973 fue una época de cambios extraños para el pequeño Brandon, que aún era bastante unido a su padre. Bruce Lee había puesto una escuela de artes marciales en su casa, lo que significaba que siempre había putazos en la casa de Brandon Lee, razón por la que tenía muy pocas visitas por parte de sus amigos. Fue esa época también en la que Brandon Lee empezó a asistir al colegio La Salle, escuela católica donde también su padre había estudiado, y donde Brandon siempre destacaba, no precisamente por darle de putazos a otros niños, sino por su inteligencia y su disciplina. Desde niño se involucró en el medio artístico, apareciendo junto a su padre en diferentes entrevistas o presentaciones en televisión y algunas veces en vivo. Pero el cambio más grande en su vida llegó en el año 1973, cuando Brandon apenas tenía 8 años de edad, su primera erección. No es cierto, les estoy hablando de la muerte de Bruce Lee. Con teorías que afirmaban que había sido por brujería, había sido la mafia china o incluso había sustancias ilegales involucradas, la muerte de Bruce Lee estuvo llena de misticismos, pero ese es un tema del que probablemente hablemos en otro capítulo. Volviendo al tema de Brandon Lee, junto con su madre y su hermana se mudaron nuevamente a Estados Unidos, donde Brandon constantemente recibía bombardeos por parte de los medios hablando de las diferentes teorías acerca de la muerte de su padre y obviamente evitando que esta fuera superada por parte de Brandon, lo que provocó que en los siguientes años dejara las artes marciales porque el recuerdo de su padre era bastante doloroso para él. ¿Recuerdan que les había contado que en el colegio La Salle era un buen estudiante? Bueno, pues ya siendo adolescente acudió a la escuela Chadwick, pero 3 meses después fue expulsado por mal comportamiento. De hecho, fue expulsado de varias escuelas más y hasta en 1983, a la edad de 18 años, fue cuando recibió su título que lo acreditaba de haber terminado la secundaria. Luego fue al Emerson College en Boston, Massachusetts, donde se especializó en teatro. Un año después, Brandon se trasladó a Nueva York, donde tomó clases de actuación con su amigo John Lee Hancock, quien fue el director de la obra Fall Fit Beast, en la que participó Brandon en su primer papel como actor. Por otro lado, Brandon era un hermano protector. En una ocasión su hermana Shannon tuvo esa crisis de adolescente rebelde y se robó el carro de su mamá, sin tener licencia y todo para que la señorita se fuera de fiesta con un amigo. Mira nomás. Brandon la apoyó con su mamá y le dijo que pues está chido salir a divertirse y querer vivir, pero pues que tampoco no mame, que no se pasara de lanza tampoco. Y además los amigos de juventud de Brandon siempre lo recuerdan como alguien feliz, alguien alegre, con una gran energía y sueños de ser un reconocido actor. Brandon siempre se sintió atraído por la actuación y desde pequeño aspiró a ser actor. Quería ser reconocido por su habilidad y no por ser el hijo de Bruce Lee. El típico cliché del hijo famoso, ¿no? Estaba dispuesto a invertir su tiempo y ganas en la actuación como su padre lo había hecho con las artes marciales. En 1985, luego de haber tenido suerte en el teatro en Nueva York, este chavo no se iba a quedar ahí, se mudó a Los Ángeles y al principio no le fue tan chido. Empezó trabajando como asistente de producción para una compañía llamada Rudy Morgan Productions, pero siguió insistiendo, hasta que se topó con la película Kung Fu, perdón por esa redundancia, así se llamaba la película, que era continuación de la serie televisiva Kung Fu que protagonizaba su padre. Antes de comenzar a grabar, Brandon tuvo una larga conversación con Dan Inosanto, uno de los principales discípulos de su padre y quien se hizo a cargo de la academia luego de la muerte de este. Con él, Brandon comenzó a estudiar nuevamente la disciplina de su padre, porque obviamente no quería cagarla. Como les comentaba, había dejado las artes marciales años atrás y con la nueva oportunidad que tenía como actor, decidió que era buen momento para retomar el entrenamiento. La película recibió muy buenas críticas, que luego de su estreno se le ofreció un papel protagónico en una cinta en Hong Kong. La película era Rage of Legacy. Fue estrenada el 20 de diciembre de 1986 y rodada totalmente en cantonés, y fue la única película que grabó en Hong Kong.
Regresó a Estados Unidos, porque él no quería seguir trabajando en Hong Kong, porque no quería que siguieran conectándole su carrera a su padre. Él quería ser reconocido por sus propios méritos. Les digo, el típico hijo famoso que también quiere ser famoso. De hecho, Brandon Lee dijo lo siguiente: es extraño que me pregunten si pretendo seguir las huellas de mi padre. Si con ello se refieren a hacer películas de excelente calidad y hacer el tipo de trabajo que hacía mi padre, que era de alta calidad, claro que sí, eso quiero hacer, sin dudas. Pero si se refieren a que quizás podría tratar de imitarlo siendo una especie de segundo Bruce Lee, se equivocan. Pero a pesar de estas declaraciones, a Brandon le resultó bastante complicado apartarse del legado de su padre, ya que aunque su carrera en la actuación había despegado, la mayoría de los papeles que le ofrecían se relacionaban de un modo u otro con las artes marciales. Su primera película importante fue Showdown in Little Tokyo, que protagonizó junto a Dolph Lundgren, mejor conocido como el hombre que parece robot en Rocky IV. A partir de ahí se consagró en Hollywood protagonizando películas para estudios importantes como Fox. Una de ellas fue Rapid Fire, en la que interpretó a Jake Law, el personaje principal de la película. El guión de este thriller de acción fue escrito teniendo en mente a Brandon para que la protagonizara, donde además de actuar, coordinó las escenas de lucha para darles un toque más realista y creíble. Gracias a Rapid Fire, que se estrenó en los Estados Unidos el 21 de agosto en 1992, Lee llegó a ser aclamado por el público, por lo que declaró entre lágrimas que seguramente su padre al verlo le estaría sonriendo. El éxito ya lo tenía, los proyectos en los que aparecía eran un éxito seguro, hasta el año 1992, cuando Dimension Films le ofrecía participar en la película que cambiaría su vida. O si ya conocen la historia, en la película que terminaría con su vida, The Crow, o como se le conoce en Latinoamérica, El Cuervo. Brandon no estaba considerado para protagonizarla, pero luego de enterarse de que el proyecto estaba planeado para que se convirtiera en una trilogía, insistió porque creyó que solo así podría despegarse del legado de su padre. El Cuervo, inspirada en el cómic homónimo de James O'Barr y dirigida por Alex Proyas, relata la historia de una famosa estrella de rock llamada Eric Draven, que luego de ser asesinado por una banda de criminales, regresa un año después para encargarse de los criminales que lo habían asesinado. Desde el inicio del proyecto, empezó con problemas, ya que aún no se tenía elegido al actor principal. El estudio quería que Johnny Depp lo protagonizara, esto por dos cosas: querían asesinarlo a él o les gustaba por el estilo de personajes góticos como el joven Manos de Tijera. Apuesto más por esta segunda opción, la verdad. Pero el director vio en Lee algo que le llamó la atención. Un día tuvo en sus manos una foto de él y decidió pintar en su rostro el maquillaje del cuervo. Se excitó tanto al verlo que no es cierto, que dijo: este es mi hombre. Eso, y además de que Brandon le estuvo jodiendo desde el principio que él quería protagonizar esa película. Al principio todos dudaban de la capacidad actoral de Brandon, principalmente porque esta película estaba lejos de ser una de artes marciales o de acción como a las que estaba acostumbrado Lee. Pero al verlo maquillado en el set, todos cambiaron de opinión. Incluso el creador del cómic se acercó a él y le pidió disculpas. El rodaje de la película no fue el más agradable del mundo tampoco. La mayoría de las grabaciones debían suceder de noche, bajo la lluvia y a temperaturas bastante frías. A esto agrégale que Brandon casi siempre tenía que aparecer sin playera. No porque le gustaba presumir su cuerpo, sino porque el personaje lo exigía, amigos. El 31 de marzo de 1993 ocurrió lo que les anticipaba desde el principio, y aquello por lo que esta película se hizo popular: la muerte de Brandon Lee. El problema más grande de la película siempre fue el presupuesto, por lo que se tuvo que ir despidiendo a muchos de los trabajadores detrás de cámaras con la intención de reducir costos. Entre ellos estaba el maestro armero, que en los filmes es quien se encarga de revisar el estado de las armas de utilería en las producciones. En su lugar había quedado alguien que claramente no tenía mucha capacidad revisando armas. En fin, la escena en cuestión mostraba al personaje de Brandon Lee entrando a su apartamento y descubriendo a su prometida siendo golpeada y violada por matones. Además recibiría disparos por parte de estos. Antes de que se grabara esa escena, se debían hacer tomas en primer plano del revólver. Era una pistola Smith & Wesson modelo 6.29 del calibre 11 milímetros. Era usada por Funboy, el personaje de Michael Massey, que lo mostraba cargado. Normalmente, para dichos primeros planos se usan cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante. No obstante, como les mencionaba, fue una producción pobremente pitera. Se adquirieron cartuchos reales. Los expertos, entre comillas, porque el verdadero experto, como les comenté, había sido despedido antes,
Pero los expertos, entre comillas, que trabajaron en la producción, decidieron por estas razones económicas desmontar ellos mismos las balas para causar un efecto de explosión ante las cámaras sin que el proyectil disparado cause daño. Lograron quitar la pólvora, pero no quitaron el fulminante. Para que entiendan mejor, el fulminante de un cartucho es el que expulsa la bala. Si bien la pólvora es aquella que genera el impacto agresivo, el fulminante se encarga de empujar la bala sin el efecto explosivo que tiene la pólvora, pero que igual manera lo hace de forma violenta. Antes de grabar la escena, Brandon se había colocado una bolsa de tinte rojo bajo la ropa y cerca de su abdomen, que al mismo tiempo él haría estallar cuando escuchara detonar la pistola. La primera toma había quedado bien, había quedado excelente, diría yo, pero Brandon Lee insistió en repetirla. Aquí hay que aclarar algo, perdón. Repetir una escena, aunque haya quedado chingona, es de lo más común en filmaciones. Normalmente lo hacen para tener una toma de protección en caso de que se pierda el material o situaciones parecidas. Al grabar la segunda toma, amigos, Brandon estaba entrando por una puerta cuando recibió el disparo accidental de cartuchos .44 Magnum por parte del personaje de Michael Massey, a una distancia de 3.6 y 4.5 metros. En esta ocasión se disparó un cartucho de fogueo y los gases del disparo hicieron que la bala disparada anteriormente, que se había quedado atrapada en el cañón, saliera con la misma fuerza que un arma cargada por un cartucho de verdad, impactando fuertemente al abdomen de Lee. Este cayó en el suelo y comenzó a desangrarse. Cuando el reparto y equipo de producción notaron que el actor no se levantaba, lo trasladaron inmediatamente al New Hanover Regional Medical Center de Wilmington, en Carolina del Norte, donde estuvo más de 5 horas en cirugía. Sin embargo, los intentos de salvarlo fueron en vano, y se supo que la bala perforó el abdomen y varios órganos vitales, y además se detuvo en su espina dorsal. Brandon Lee, de 28 años de edad, falleció a las 13:03 minutos de la tarde el día 31 de marzo de 1993. El metraje de la toma fatal fue utilizado como evidencia por la investigación y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. Antes de morir, Lee estuvo en una entrevista donde dijo lo siguiente: "No sé si es mi destino interpretar este papel, pero me siento muy afortunado de poder hacerlo. Es un papel maravilloso, realmente un papel con el que puedes arriesgarte, te da una oportunidad de tomar esos riesgos y llevarlos más allá. Porque dime, ¿cómo se va a comportar alguien que regresa del más allá? Eso es lo que me gusta de interpretar este personaje, es real, porque no hay reglas sobre cómo va a comportarse una persona que regresa de la muerte. He hecho otras películas que han sido violentas, pero tengo que decir que nunca he hecho algo donde sintiera que la violencia estaba tan justificada como en The Crow. No necesitamos preocuparnos por la compasión, esto es justicia. Sinceramente creo que si yo me encontrara en la misma situación, haría exactamente lo mismo que él. Él tiene asuntos que arreglar y está obligado a poner a un lado su propio dolor para cumplir su misión. Este es el mejor papel sin duda que yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos". Amigos, Brandon Lee se fue de este mundo con el mismo misticismo que su padre. Y al igual que con su padre existieron numerosas teorías de conspiración, que si fue provocado, que si fue un accidente, que el presupuesto fue utilizado como pretexto. Lo que sí fue real fue el disparo y la bala que asesinó a Brandon Lee. Y así termina este capítulo, amigos, la historia de la muerte de Brandon Lee. Sigan al pendiente, se vienen temas interesantes. Próximamente se viene el Día del Maestro y hablaremos de algunos maestros de la historia del cine. Mi nombre es David Acosta y este fue el podcast de Sin Estar Jugando.